Nuestra América en palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Terminan las 2 primeras semanas del reinicio de los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y continuamos contemplando la hermosa Caracas desde el Guaraíra Repano. Y aquí entrevistamos nuevamente al comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del ELN. Han terminado entonces estas 2 semanas aquí en el Guaraíra. Sí. Y yo quería preguntarle si continúa vigente ese optimismo que vimos en la primera rueda de prensa cuando nos hablaron de unas mesas que se retomaba con muchas expectativas, partiendo además de que esos primeros días se habló de continuar con la agenda acordada. Y tuvimos la oportunidad de hacer aquí muchas entrevistas y percibimos en general mucho optimismo. ¿Ese optimismo continúa o el clima ha cambiado? ¿Cómo lo percibe usted como jefe de la acción del ELN? Continúa, pero yo creo que hay que hacerle como una adición. ¿En qué sentido? Voy a colocar un ejemplo. Ayer en la hora del almuerzo se sentaron todas las mujeres de ambas delegaciones, con foto incorporada. Y entonces por la tarde hacíamos esta reflexión. Ese tipo de encuentros genera unas expectativas muy grandes. Entonces, una mesa de este tipo tiene que ser muy responsable en saber decir hasta dónde va a cumplir las expectativas, pero hasta dónde está el límite de uno no fallar. Esos son los límites en los que movemos. A la gente no se le puede fallar, pero tampoco se puede hacer demagogia y alimentar expectativas vanas. Le tomo el ejemplo de la reflexión de ayer, pero eso cubre para todo. O dicho en lenguaje más popular sería esto. Yo creo que el gobierno le va quedando claro que nosotros sabemos con exactitud qué no le debemos pedir al gobierno. O sea, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Y viceversa, esperamos que el gobierno en el trato con nosotros vaya entendiendo qué no nos puede pedir. Entonces, eso es ponerle límites a hasta dónde puede avanzar una negociación. ¿Podemos hablar ya de negociaciones o hablamos todavía de diálogos? Estamos en diálogos, pero sobre todo en este momento estamos en un punto que llama institucionalización de la mesa. Toca despacio para uno no botar una calza. Pero puede ganar el Scrabble con esa palabra. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Decir qué es la mesa, quiénes nos acompañan, qué criterios tiene cada uno, qué le pedimos a cada uno, cuáles son las garantías, por ejemplo, para nosotros desplazarnos, qué le pedimos a un país sede, cuáles son las condiciones que tenemos que allegar en caso de que haya una suspensión abrupta o ruptura que garantice un retorno seguro de esta delegación. Entonces, todo eso que es como las normas, los engranajes que se mueven en la mesa, ha sido lo que nos ha ocupado estos días. Yo pienso que de aquí a mediados de diciembre vamos a terminar esto y también... El primer ciclo, pues. Sí, claro, este ciclo aquí en Venezuela. Y después, yo creo que aquí, antes de irnos, vamos a alcanzar a hacer un repaso de la agenda que pactamos durante el gobierno de Santos el 30 de marzo del 16, aquí en Caracas. Y hasta donde vamos viendo, va a ser una agenda que la vamos a mantener 100% tal cual en su versión original. Vamos a mantenerla así. Quizás se le hagan unas pequeñas adiciones, pero no va a ser mucho. Entonces, eso también vamos a hacer ese estudio conjunto de la agenda y en últimas pensamos de que debe haber una declaración de final de ciclo en que digamos con qué propósitos vamos a iniciar en enero del año entrante. Entre esos alivios que se estuvieron hablando esta semana, se trató el tema de los presos políticos del ELN. Sí. A ver, esto es una especie de dilema. Porque los alivios humanitarios los vamos a focalizar en tratar de meterle mano a las regiones que están sufriendo más. Más o menos con este mecanismo, que el gobierno proponga uno y nosotros proponemos otro. Y ahí vamos. También lo de presos. ¿Cuál es el dilema en presos? Es muy difícil hablar solo de los presos del ELN.
Ujú. Porque en últimas presos políticos son más allá que los del ELN. Que yo me acuerde, hay más de 3 centenares todavía eh, 700 dijeron estos días de la de FAREP. la FARC. Bueno, Ujú, imagínense dónde están mis datos. Entonces, por favor, ¿eso cómo se va a resolver? Más grave, hay unos procesos de guerra jurídica, de falsos positivos judiciales, donde apresan sin ningún tipo de cargos a centenares, a miles de personas. Ellos son presos políticos también. Y el último capítulo, que es muy doloroso, digo yo, es toda la muchachada que sostuvo en sus hombros el estallido social del año pasado, que fueron abiertamente perseguidos y criminalizados y con unos montajes judiciales de descaro. ujú, Entonces, esos presos políticos. O sea que si usted mira, presos políticos son mucho más allá de solo los del ELE. Entonces, cuando concebimos los alivios humanitarios, que los íbamos a enfocar en los presos políticos, tenemos claro de que hay mucho más presos políticos, porque la persecución política era el signo distintivo del régimen que estamos bregando a cambiar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso, porque ahí entra uno en la otra zozobra. Bueno, supongamos que los presos políticos son 10.000, 15.000, 20.000, pero el conjunto de la población privada de la libertad son 120.000. ujú. Y bueno, esos no son colombianos, son ciudadanos. Cuando a usted le niegan todos los derechos, pierde la ciudadanía. Entonces se habló de todos los presos, los que llaman políticos y sociales, aunque todos son políticos y Presos sociales, pero políticos, exacto. ¿se habló en general de la situación de los presos en Colombia o Sí, solo de los presos políticos, solo de los presos? se está tratando de abarcar, dijéramos, un conjunto de problemas que padece toda la población privada de la libertad, sobre una base muy simple. Si usted es ciudadano de Colombia y lo clavan a una cárcel y le niegan todos los derechos, usted le quitan la ciudadanía. Esa es la situación que hay. O sea, ya no hay solamente un asunto de crisis carcelaria, sino de crisis humanitaria. Ujú, Entonces, una crisis humanitaria se aborda con medidas humanitarias. Entonces, lo más seguro, ahí tenemos una comisión muy juiciosa que está trabajando eso. Debe presentar el informe entre hoy y mañana y sobre eso la mesa va a tomar como algunas decisiones. mm, perfecto. O sea que quizás es un tema que además se estaría profundizando en los próximos días en este primer ciclo Exacto. aquí. Ese es uno de los resultados que aspiramos a tener. Ok. Y en cuanto a los otros avances que usted mencionaba, algunos avances incluso territoriales, también el pueblo colombiano puede esperar alguna declaración importante al final de este primer ciclo. A ver, ya la declaración está hecha, ahora faltan hechos. Ah, ok. O sea que aspiramos de aquí a que se cierre esto, dejar listo unos hechos de alivio en una zona muy concreta y con acciones y medidas muy concretas en las cuales van a estar comprometidas la oficina del Alto Comisionado de Paz y los gestores de paz del ELN, con el respaldo de un conjunto de acompañantes internacionales como la misión de la ONU, la Iglesia, varios países. O sea, va a ser una acción combinada de la mesa más países, garantes, acompañantes e instituciones internacionales, como para focalizar un problema y bregar a que se dé un salto en la solución de ese sufrimiento de la gente. Hoy que vimos que dirigieron algunas palabras a esta convención campesina que ha reunido cerca de 2.000 delegados Sí, y delegadas en Bogotá, ¿no? En claro, la nacional, si no me en equivoco, la está. nacional, sí. Eh, el ELN va a colocar sobre la mesa la reforma agraria como parte de los temas, lo hará en este primer ciclo, lo hará más adelante, no está contemplado, Bueno, bastará con exigir el cumplimiento de los acuerdos que firmó el Estado con la FAREP, ¿cómo lo ve el ELN? es muy simple. Lo que caracteriza esta mesa es la participación de la gente, pero no de cualquier gente, sino de la gente que no ha tenido voz o no ha sido oída o ambas cosas. Y ese tipo de gente son los campesinos. Entonces, ¿qué les dijimos?
hagan su plataforma, cual la que ustedes consideren, su programa de cambio, su pacto campesino, como le quieran colocar. Nómbrense una coordinación que representen a todos los presentes y vengan para acá y explíquenos y metamos eso en los cambios que tiene que exigir y por los que tiene que trabajar esta mesa. Porque en últimas, la paz son esos cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Que al campesino lo dejen de perseguir, que lo dejen de desplazar, que lo dejen de matar, que le dejen quitar el territorio, que dejemos de tener la economía campesina quebrada, que ellos puedan producir los alimentos que necesita Colombia, que tengan otra alternativa diferente a los cultivos de uso ilícito. Entonces, siempre es grande el trabajo. Entonces, claro, es un trabajo que ellos lo tienen que formular, pero un conjunto de fuerzas que estén por el cambio los tiene que respaldar. Y a su vez, ellos tienen que respaldar a otros sectores populares que también tienen un listado de cambios urgentes y necesarios. Entonces, esta mesa lo que aspira es a convertir ese trabajo de la Convención Campesina como en un modelo de participación. Vengan y miremos aquí cómo trabajamos ambos por lo mismo. Y eso también entonces valdría para los presos políticos y los defensores y defensoras de derechos Igual, humanos en Colombia. es un Igual modelo, están invitados e invitadas a incorporarse en la mesa. un modelo parecido. Y Sí. la diáspora colombiana, por la que ya le pregunté en alguna ocasión. De Colombia se ha ido mucha gente por la crisis del sistema, o sea, por situaciones de penuria económica, pero por persecución política. Ujú. Entonces, si logramos que cambiar el régimen para que deje de perseguir, pues, por favor, todos los hijos de Colombia lo asisten en el círculo polar ártico, tienen que volver. Y si Colombia logramos ordenar sus riquezas para que no sea solamente de disfrute de una minoría, sino de una amplia mayoría, la gente no tiene que irse de Colombia, que a nosotros nos sobra riqueza. Pero cree que podría incorporar también a esa población a la mesa de Sí, diálogo por que está supuesto, llevando sí, adelante. sí, sí. Y es un llamado a que todas las plataformas de exiliados, de migrados, se vayan juntando, tengan sus puntos comunes, tengan representantes únicos y con eso ir mirando pues el programa de cambios por el que todos nos tenemos que mover. ¿Cómo ha sido en estos primeros 15 días el papel de Venezuela y Cuba como Mm, garantes de este proceso? Aquí hay un club de garantes que son Venezuela, Cuba y el Reino de Noruega. Por Nosotros a supuesto. ellos les hemos dado un premio a la fidelidad. Sí, porque uno conoce a los amigos en los malos pasos, en los malos momentos. Y esos tres garantes nunca han abandonado ni esta mesa, ni los acuerdos, ni a esta delegación. A pesar de las Entonces, graves consecuencias que les ha traído. claro, o sea que eso, por eso le digo, ¿no? Uno conoce a los amigos es en los tiempos difíciles, porque es más fácil, le sobran a una amistades. No ha Sí, habido respuesta todavía de los otros países que se invitó a participar como sí, acompañante de la mesa. sí. En estos días anteriores tuvimos presencia del embajador mexicano en Bogotá. Ayer tuvimos presencia de un delegado de la embajada sueca. Están pendientes por venir representantes de Alemania, de Chile, de España. O sea que en general ha habido una respuesta de todos. Y de los Estados Unidos, Mudos. la decisión de convocar a los Estados Unidos a participar aquí, esa solicitud también la ha acompañado el ELN, es de suponer, puesto que lo ha manifestado la mesa, ¿no? Claro, el gobierno trae una política dijéramos, ¿cómo llamaría yo? Como de adaptación mutua con Estados Unidos. Ya. Y nos ha dicho, bueno, es necesario que ellos vengan, que miren. Y nosotros les hemos dicho, muchos de los grandes problemas del conflicto han salido y salen de manos de ellos. Entonces, bueno, también escucharlos de si van a cambiar y si van a respaldar el proceso de paz y si van a dejar de meternos en la OTAN y de impulsar su fracasada guerra a las drogas y de sus doctrinas de enemigo interno que persigue y elimina a los que luchan. Entonces, bueno, no que manden razones, sino poder hablar de estas cosas con ellos a ver si van a cambiar, porque es que todos tenemos que cambiar. Ya la forma
que tenga una presencia de Estados Unidos aquí, pues está por discutirse. Bueno, lo estaremos Ujú. entrevistando más adelante para ver cómo termina este primer ciclo y Sí, bueno, ojalá podamos seguir acompañando otros ciclos porque creemos que este proceso es muy interesante y según usted nos dijo en una ujú, entrevista anterior y lo han ratificado entrevistadores siguientes, este no va a ser un proceso tan rápido como algunos han planteado. ¿Tiene usted expectativas en que se resuelva muy rápido? O bueno, usted como vocero del ELN, sí. ¿les preocupa el tiempo de culminación de estos acuerdos? Nos preocupa es que las cosas queden mal hechas, no el tiempo. Esto no es como el mago que dice abra cadabra, una varita, pum, desapareció el ELN. No, ni por supuesto tampoco es que en una mesa de estas se vaya a hacer decretos para hacer la revolución, tampoco. No, yo pienso que los cambios en Colombia, 70 años de conflicto, un país que ha padecido tanto con problemas tan profundos, no se resuelve con varitas mágicas, se resuelve con procesos. Todo el mundo dice hoy sí, hay que hacer una transición para la energía y sacarnos de encima los combustibles fósiles. Todos los problemas de Colombia necesitan transiciones. ¿Qué quiere decir eso? Este gobierno tendrá que hacer una parte. En lo que a nosotros nos competa, haremos una parte. Pero esto de tener una continuidad, ¿qué gobierno sigue? ¿Se le da continuidad a estos esfuerzos o va a echar marcha atrás y vamos a perder otros 4 años como los que perdimos con Duque? Entonces, claro, hay que asegurar la continuidad de esas transiciones, porque se equivoca el que cree que esto se hace automáticamente y se equivoca el que cree que así se puede hacer una etapa de 4 años, no va como base de lo que sigue. Si lo que hacemos ahora es la base de lo que sigue, nos da un sentido para luchar por la continuidad de todo el proceso. Eso es. O sea, no hay cosas express. Bueno, muchísimas Bueno, gracias entonces por su tiempo y le ujú, advierto una vez que estaremos con gusto, entrevistándole, con si gusto. es posible, al fin de este ciclo para hacer Bueno, un cierre y poder continuar con este seguimiento, con estas entrevistas con las que tratamos de comprender la guerra ajá, y saber cómo construir ¿cómo la va paz. esto?